Hola, buenas noches. Jueves 10 de octubre y curso o enseñanza para los que se van a bautizar en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema del bautizo es un tema muy importante. Es un tema que todo mundo sabe de ser bautizado en las aguas o no nada más como cristianos, si se dan cuenta. eh, Muchas veces le llaman que para que tú pertenezcas a un grupo de personas, ¿no? Para que seas aceptado en un grupo de personas, dicen, tienes que ser bautizado, ¿no? O tienes que pasar una prueba, o tienes que demostrar que realmente hay gente que hace diferentes cosas. O, por ejemplo, en los deportes, también es un tema como tipo novatada, a veces les pintan el color de güero o los rapan, o sea, hacen el ser humano hace varias cosas como que dices, ¿quieres pertenecer a este grupo? ¿Ok? Tienes que hacer algo que demuestre que estás decidido a pertenecer a este grupo, ¿no? ¿De dónde viene eso? O sea, el mundo de dónde toma esta parte de ser bautizados o de hacer esa prueba, ¿no? Viene del bautizo en aguas, viene de la palabra de Dios, es un principio espiritual eterno. Entonces, a lo que nos compete a nosotros es cómo ser bautizados en las aguas de Jesús eh, conforme a la palabra de Dios. O sea, no es cómo se ha pasado el bautizo de boca en boca o cómo creo yo que deberían de ser bautizados o cómo me gustaría a mí que fueran bautizados, ¿no? O por ejemplo, en este caso es de la Iglesia La Promesa. Aquí en la iglesia en la promesa tienen que ser bautizados de esta manera porque así lo digo yo. No, lo que vamos a aprender hoy es cómo Dios nos pone en las escrituras, cómo es este bautizo. Y lo dividí yo en un temario en 7 puntos. Yo dividí 7 puntos para aprender en este tema. Obviamente pueden ser 2 puntos, pueden ser 3 puntos. O sea, en este caso yo lo dividí en 7. Voy a explicar qué es el bautizo en agua, qué significa la palabra bautizo en la Biblia. Voy a explicar lo que es la inmersión, lo que es la sepultura, muerte y vida, requisitos, o sea, quiénes se pueden bautizar. También voy a tocar ese tema. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar en base a las escrituras? ¿No? Voy a explicar un poquito lo que son las aguas de su nombre, muerte y vida de Jesús. ¿No? Hay una parte en donde es un significado de estas aguas. En estas aguas está el nombre de Jesús, está la muerte y está la vida. Eso voy a explicar un poquito cómo es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo una experiencia con estas aguas, tuvo una experiencia con este bautizo. Y 7, cierro, ¿cuál es la finalidad de ser bautizado? ¿No? Entonces creo que esa es mi forma de ahorita poderlo dividir el tema. En un futuro tendremos 4 temas, 10 temas, no lo sé, pero el principio es el mismo, es la palabra de Dios. Entonces, me gustaría empezar por el tema número 1, eh, ¿qué es el bautizo en agua? Entonces, como les explicaba al inicio, es un acto. O sea, en este caso, el bautismo en agua es un acto de fe. El bautizo en agua es un acto de fe que yo debo demostrar con este acto de fe, porque si te fijas es sumergir tu cuerpo en agua, pero ¿cuántas veces no nos hemos sumergido en una alberca, no nos hemos sumergido en el río, no nos hemos sumergido en el mar, ¿no? Los que han tenido la oportunidad. Esto es involucrar la fe, el evento que se está haciendo, es involucrar mis 5 sentidos, es involucrar mi decisión, es estar yo de acuerdo y estar consciente de lo que yo estoy haciendo y para qué se está haciendo. Ese es el bautizo. Es, es un acto de fe en donde yo estoy demostrando, en este caso de la Iglesia de la Promesa,
se está demostrando ante la congregación, ante las personas que van a estar ahí presentes, ante los líderes de la iglesia que van a estar presentes, en donde yo estoy yendo voluntariamente en este acto de fe, en donde yo estoy creyendo en Jesús, que quiero ser bautizado en sus aguas, ¿no? Para muerte y vida. Ese es el plano, el principio más importante aquí, este acto de fe. Así tengan ustedes eh, puesto en su mente, en su consciente. No es algo que, que es un ritual, no es algo que se tiene que hacer porque, bueno, todo el mundo lo hace, o pues que me dijeron que me tengo que bautizar y pues me bautizo. No, es tener la conciencia clara de lo que se está haciendo, ¿no? Este, esta parte de ir a bautizarse voluntariamente es un símbolo o es algo similar a lo que Jesús hizo en la cruz. Primero quiero hablar de Jesús. Fue a la cruz voluntariamente a morir por nosotros. Él fue voluntariamente. Obviamente Jesús, antes de ir a la cruz, él también fue bautizado en el río Jordán. Él fue sumergido en las aguas y dice que subió de las aguas, ¿no? También por eso es importante esta parte de la inmersión. Entonces, Jesús fue voluntariamente a la muerte. Nosotros en el bautizo, al ser bautizados, nosotros estamos yendo voluntariamente a darle sepultura, a darle muerte a nuestro hombre viejo, a nuestro pecado. Es por eso que les digo que es un acto de fe, porque nosotros estamos metiendo en una sepultura, en un sepulcro, a nuestra carnalidad, a lo que hay el pecado dentro de nosotros, a nuestra rebelión. Entonces, tiene que ser sumergido, tiene que ser llevado al sepulcro. Estas aguas lo que hacen es que envuelven el cuerpo, o sea, todo nuestro cuerpo es inmerso en las aguas y es como si fuera un sepulcro de agua. Es un símbolo de eso. Por eso es que, que es necesario que todo el cuerpo sea metido en el agua, ¿no? Y es una fe, es un acto de fe donde yo estoy creyendo, donde yo estoy yendo voluntariamente, en donde ya no quiero ser igual que antes, ya quiero que mi queja, que mi murmuración, que mi enojo, o sea, hablando de todo lo que son nuestros pecados, todo lo que son nuestras debilidades, nuestros errores, nosotros queremos dejar de hacer o dejar de ser como somos, como éramos antes, ¿no? Que estamos renunciando al pecado, que estamos renunciando a nuestros actos de ofensa ante Dios y ante nuestro prójimo y que a la hora que salimos de las aguas somos emergidos en vida nueva. Somos un hombre nuevo, somos unas personas nuevas. Entonces ahí estamos haciendo un compromiso consciente con Jesús y ante las personas que van a estar en ese evento, en donde yo voluntariamente quiero dejar de ser la persona fea o mala que soy y quiero cambiar y quiero seguir a Jesús. Quiero que Jesús me vaya renovando mi corazón, que vaya regenerando mi corazón, que me vaya cambiando este orgullo, que ya no sea orgullo y que ya haya en mí más Jesús, que Jesús crezca en mí. Ese es el objetivo del bautizo. Entonces, miren, en la palabra de Dios, vamos a Romanos 6, y aquí Pablo nos está explicando una parte de lo que significa el ser bautizados. Romanos 6:1, y vamos a leer hasta el 11, yo creo que hasta ahí vamos a leer. Pero miren, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveran, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera, porque
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí está explicando Pablo el significado del bautismo. ¿Dónde está nuestra fe? Al momento de nosotros ser sumergidos en las aguas, es que ya está siendo sepultado nuestro hombre viejo. O sea, toda muerte, todo cuerpo muerto aquí en la vida, bueno, ahora pues ya es más común que los cremen a los cuerpos, pero normalmente lo más natural es que los sepultes a un cuerpo muerto. Es eso lo que estaríamos haciendo por fe. Nuestro hombre viejo dice que no, dice la palabra de Dios que nosotros si andamos en pecado, andamos en muerte. Entonces, si traigo un muerto aquí, tengo que sepultarlo. ¿Por qué tengo que sepultar? ¿Por qué se sepultan a los muertos? ¿Por qué se cubren con tierra? ¿Por qué se separa de ese cadáver, por así llamarlo? Porque se empieza a podrir y si yo estoy cerca de ese cuerpo muerto y si hay como, si hay respiro, me voy a contaminar, me voy a enfermar y me voy a morir porque van a caer infecciones. ¿Qué es lo que hace este hombre viejo en nosotros? Nos contamina y podemos morir espiritualmente. Por eso hay que ir al sepulcro, hay que llevarlo a sepultar en estas aguas, ¿no? Sigo leyendo. Dice, en el 4 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto quiere decir que Jesús murió en la cruz, fue al infierno 3 días, 3 noches, y el Padre lo resucitó. El bautizo es un símbolo, es un significado de esto. Nosotros llevamos a nuestro hombre viejo a sepulcro, a que muera, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces tiene que ir este hombre viejo a la sepultura. Y cuando salimos del agua, o sea, cuando nos sumergimos en el agua, ahí se queda este hombre viejo muerto, sepultado. Cuando salimos del agua es como si experimentamos la resurrección de Cristo. Somos una nueva persona, hay un nuevo compromiso, hay un nuevo objetivo que es ser igual a Jesús, ¿no? En el 5 voy a leer Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el objetivo, es un acto de fe, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Dice, creemos que también viviremos con Él. Por eso les digo que es un acto de fe. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que nosotros salimos de las aguas, el hombre viejo va a quedar sepultado ahí. No quiere decir que al segundo dos ya eres completamente un santo. Estás en un proceso. Aquí lo que está diciendo es que la muerte ya no se enseñorea más de él. Ya no va a tener un poder en nosotros el hombre viejo. Y tiene esta parte súper, súper importante. El que ya no tenga un poder la muerte sobre nosotros es porque este hombre viejo ya no gobierna. Quien gobierna es Cristo resucitado en nosotros. ¿Cómo es este bautizo? Porque cuando nosotros somos salvos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y Jesús está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Su nombre. Jesús, Jesucristo. Es el nombre el que está dentro de nosotros. Y ese nombre es Jesús el Hijo, es Jesús el Padre, es Jesús el Espíritu Santo. Ese está dentro de nosotros. Cuando somos bautizados, es que se pone el nombre sobre nosotros. Son las aguas de su nombre, muerte y vida, porque somos cubiertos, somos revestidos del nombre de Jesús. Y el poder, ¿dónde está? En su nombre. ¿Qué quiere decir nombre? Carácter.
quiere decir naturaleza, quiere decir esencia. Ese nombre va a estar sobre nosotros. ¿Por qué un cristiano que acaba de recibir a Jesús es necesario que se bautice de inmediato? ¿Para qué? Y eso está en la palabra de Dios. Recibían a Cristo en su corazón e inmediatamente los llevaban a bautizar. ¿Por qué? Porque un cristiano que no se ha bautizado, ¿por qué sigue batallando más contra el pecado, contra ese hombre viejo, contra esa naturaleza pecaminosa? Porque no tiene el nombre sobre, no tiene ese poder sobre él y por eso es más difícil vencer el pecado. Al momento de no tener el nombre sobre uno, estos cristianos, como bebés cristianos que son salvos y no tienen la experiencia del bautizo, se les llama que son bebés espirituales. Puedes tener 20 años siendo cristiano, pero si no eres bautizado en el nombre de Jesús, no se te va a abrir unos velos, no se te van a quitar unos velos para entender la palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende, porque no hay ese poder sobre. Tiene un problema con ciertas cosas de su hombre viejo y no puede vencer porque no tiene el nombre sobre. El nombre está dentro, pero no está sobre. Hay que ser revestidos de Jesús, ¿no? Sigo leyendo. En el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se fijan, ahí está diciendo Pablo el nombre, ser vivos en Cristo Jesús, ¿no? Esta es la parte de cómo es que el bautizo, Pablo lo conecta con esa muerte, con ese sepulcro. Miren, tengo otra cita aquí que es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que si dice que mi vida está escondida en Dios, entonces ¿quién está enfrente de mí? O sea, ¿quién me está cubriendo? Es el nombre de Jesús, ¿no? Por eso esta parte importante de ser sepultados en el nombre, en las aguas del nombre de Jesús, ¿no? Y tengo 2 Corintios 5:14, dando citas para que también, como queda grabado, puedan ir después a estas citas si tienen alguna duda, algo se les fue. Dice, 2 Corintios 5:14 al 16 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Quiere decir que nosotros ya somos vivos, andamos en vida, ya no andamos en muerte, ¿no? Y por medio de este acto de fe que le estamos mostrando a las demás personas,
estamos nosotros conscientes que queremos de dejar esa vida, aunque miren, no la dejamos porque sigue habiendo pecado dentro de nosotros y debemos de seguir siendo purificados. Es algo que nos ayuda a seguir caminando. Es algo en donde no vamos a estar estancados. El bautizo en las aguas del nombre de Jesús es algo que nos permite seguir caminando, entender más la palabra de Jesús y nos llena de poder. Hay un poder sobre nosotros que nos hace seguir a Jesús, nos hace seguir las huellas de Jesús, independientemente de qué circunstancia estemos viviendo. Viene un poder sobrenatural en donde empezamos a avanzar, 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 pero es una forma consciente y es una forma sobrenatural. Este es el acto de que al ser bautizados en el nombre de Jesús, vamos a entender mejor que no es en nuestras fuerzas, que son, que es en su misericordia, que es en su gracia. Vamos a entender que si estamos logrando aciertos, si estamos logrando victorias espirituales, es gracias a Él, es lo que vamos a entender. Porque las personas que no han sido bautizadas se van topando con pared y no avanzan, no avanzan. Y ahí pueden durar, están dando como el pueblo de Israel que estaba dando vueltas en el desierto y no salen de ahí, ¿no? Entonces se siguen quejando, quejando y no salen de esa parte, ¿no? Entonces, por eso la importancia de ser bautizados. Acto de fe que se demuestre a la congregación, a los líderes, a la gente que está ahí, que yo quiero seguir a Cristo, que yo quiero pertenecer a Cristo, que quiero que este hombre de pecado quede sepultado, quede en el sepulcro y que yo salga como un hombre nuevo, ¿no? Ese es el objetivo. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el significado de la palabra bautismo en la Biblia. Entonces, esa palabra la leemos en griego, o sea, en el original en el griego, la palabra bautismo viene de baptizo. Y este baptizo quiere decir que debe ser completamente mojado, que tiene que ser inmerso, que tiene que ser sumergido, cubrir completamente con fluido. Porque hay otra palabra que en hebreo es ratizo, que quiere decir rociar. Entonces, por ejemplo, en Mateo 3:16, aquí vemos en Mateo 3:16 cómo es que fue bautizado Jesús. Dice, voy a leer desde el 3:13, Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, aquí viene la clave, subió luego del agua. Quiere decir que fue sumergido en el Jordán y que subió del agua. Fue sumergido, fue inmerso, fue completamente mojado, fue completamente bañado, ¿no? Esta palabra de bautizo es baptizo. Y la palabra rociar, que es ratizo, está en Primera de Pedro 1:12. Miren, Primera de Pedro 1:12. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ah, perdón, estoy totalmente mal. Es Primera de Pedro, le dije 1:12, no, lo leí junto, es 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Donde dice que ser rociados con la sangre de Jesucristo, esta palabra rociados es ratizo, no es baptizo. Entonces, hay una gran diferencia entre rociar y entre ser sumergido completamente, ¿no? Entonces, ese es el significado de la palabra rociar. Y el punto 3, que es inmersión, sepultura, muerte y vida, es que nosotros debemos de ser completamente sepultados, que nosotros debemos de ir totalmente hacia el fondo, ser cubiertos completamente con el agua, en base a esta palabra bautizo, ¿no? No es salpicarte con agua, no es echarte un chorrito de agua en la cabeza, ¿no? También no es echarte un chorrito de agua cuando tú no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? También tienes que estar consciente de lo que estás haciendo. Debes de saber el compromiso de lo que se está haciendo. Entonces, el que sea, que le llamen bautizo a echarle un chorrito de agua a un recién nacido, realmente ahí no se está cumpliendo con ninguna parte de la escritura, ¿no? Y luego, en el nombre, ¿no? De, de sus aguas, en el nombre, en las aguas de su nombre, muerte y vida. Entonces, ¿por qué son las aguas de su nombre? De dónde vienen las aguas aquí en la tierra? Vienen de abajo de la tierra, y vienen de arriba. Y en esas aguas lo que hay es un nombre. Son 12 nombres gubernamentales que está en Éxodo 34. A eso significa con lo que es su nombre, con su carácter, con su esencia de Jesús. Entonces, cuando la roca les daba agua de beber al pueblo de Israel en el desierto, esa agua venía de abajo, venía de la tierra. Cuando fue inundada esta tierra en el diluvio, se abrió el abismo. Entonces venían las aguas de abajo, llovió de arriba, las aguas vienen de arriba, vienen de abajo. Recuerden el lavacro en el tabernáculo. En el lavacro, el sacerdote se lavaba las manos con las aguas de arriba, y luego había un espacio abajo en el lavacro en donde se lavaba los pies. Esas son las aguas de su nombre, porque dice el Salmo: ¿a dónde iré yo? Si voy arriba al cielo, ahí estás tú. Pero si voy hasta abajo, hasta el Hades, al infierno, hasta abajo, lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿Quién está? Es Jesús. Es su nombre, es su naturaleza. Esas son esas 12 nombres gubernamentales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ser cubierto con esos 12 nombres, voy a ser cubierto con el gobierno de Dios. El 12 nos habla de gobierno. Entonces, es que de aquí en adelante yo voy a andar bajo su voluntad. Entonces, si yo voy a andar bajo su voluntad, va a cambiar totalmente mi vida. Es por eso que debo traer el nombre sobre. Luego, las aguas de su muerte lo podemos ver en el Calvario. Él murió por nuestros pecados y fue a pagar al infierno. Las aguas de su vida es por esa resurrección del Padre, por la gloria cabot, esa gloria no engendrada que resucitó al Hijo. Entonces, esta es la experiencia que nosotros tendríamos con estas aguas, con esta inmersión de sepultura, muerte y vida, ¿no? Luego viene el punto número 4, dice, ¿quiénes se pueden bautizar o cuáles son los requisitos para yo poder ser bautizado? Entonces, básico, sí o sí, tener a Jesús en nuestro corazón. El tener a Jesús en nuestro corazón, debe haber un proceso de arrepentimiento primero, de reconocer que, que yo estaba en pecado, reconocer que yo estaba ofendiendo a Jesús y que yo estaba muerto. Entonces, para yo aceptar a Jesús en mi corazón y que venga a habitar en mi corazón, yo debo arrepentirme por mis pecados, clamar la sangre de Jesús que derramó en el Calvario, esa sangre resucitada, esa sangre viva que está en todo tiempo, en todo momento, para limpiarme y lavarme de mis pecados, ¿no?
reconocer que Él es mi Señor, que Él es mi Rey, que Él es mi Creador, que Él es el que me sustenta. Eso es ser salvo, a lo que le llamamos ser salvo. Entonces, alguien para bautizarse, primeramente debe de tener a Jesús en su corazón. Debe haber un acto de arrepentimiento. Eh, y lo segundo es tener el entendimiento de lo que se está haciendo. Entender que ya estoy haciendo un compromiso yo con Jesús y tengo a una congregación como testimonio. Es reconocer que yo estoy tratando de cambiar mi vida y ser como Jesús. Entonces también hay una parte en donde estás invitando a la congregación a que si te están viendo, que si te estás yendo medio chueco, la misma congregación, seamos uno, decir, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pasó? Oye, platiquemos, juntar hombro con hombro, orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque yo vi tu bautizo, yo vi que tú tienes ganas de seguir a Jesús. No regreses a lo que estabas haciendo antes. Vente. Entonces, por eso es que eso nos ayuda. Es ese compromiso, ¿no? El ser bautizado, ¿saben? Es adquirir ese compromiso de ese mandato que hizo Jesús en Mateo. Mucha gente le llama la gran comisión. No creo yo que sea la gran comisión. Yo creo que hay otra gran comisión. Pero bueno, vamos a dejarlo así como la gran comisión. En Mateo 28:19, dice Jesús aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar esta parte, porque dice que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Analícenlo bien, y aquí no se está diciendo ningún nombre, son adjetivos. Es algo, padres hay muchos, hijos hay muchos, ¿no? Espíritu Santo no estás diciendo un nombre. Y lo está diciendo singular en el nombre y cuando está hablando de tres personas. Entonces, cuando dice, eso te lo voy a explicar, pero cuando dice, haced discípulos a las naciones, eh, mucha gente cree que la gran comisión es ir y llevar el evangelio de Jesús en donde la gente sea salva. Y entonces nada más llegan hasta que acepten a Jesús en su corazón, sean salvos. Está bien, es una gran bendición ser salvo, ya tienes vida eterna. Pero si se dan cuenta, esa gente que es salva no es, no es un discípulo. Ser un discípulo o ser un simpatizante de Jesús es totalmente diferente, son dos cosas muy diferentes. Ser un discípulo es tener a un maestro, es aprender del maestro, es caminar con el maestro, es ir todos los días con el maestro y es todo lo que te están enseñando, lo estás poniendo en práctica. Eso es un discípulo, es un seguidor de Jesús. Por eso dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Por medio de este bautizo, nosotros adquirimos, o sea, el requisito del que estoy hablando, de tener consciente este compromiso de seguir a Jesús, es que voy a cambiar mi vida y me voy a meter más con Jesús. Voy a meterme a estudiar más la palabra, voy a orar más, voy a estudiar más, voy a poner en práctica un principio que acabo de aprender, ahora voy a ponerlo en práctica primero en mi hogar, en la escuela, en el trabajo, con mi prójimo, donde vivo, es ponerlo en práctica. No ser como esos cristianos de la secreta que le llaman, como Nicodemo, que fue a verlo de noche a Jesús para que no se enterara nadie. Al contrario, es ser un discípulo, es levantar la mano y decir, aquí estoy, soy un seguidor de Cristo, soy raro para el mundo, sí soy raro para el mundo. El mundo no me quiere, tampoco Jesús lo quería el mundo. Pero dice Jesús, yo ya vencí al mundo.
Entonces, esa es la parte que nos estamos adquiriendo, es ser un discípulo, ser un seguidor de Jesús, no nada más ser un simpatizante, ser un congregante más de una iglesia cristiana donde soy un congregante de domingo, donde a veces ni los domingos voy. Entonces, eso es ser un simpatizante, simplemente. Ya el tener este acto del bautizo es tener este compromiso con él, ¿no? En donde estoy consciente que no es en mis fuerzas. Por medio de este bautizo somos recubiertos, revestidos por el nombre de Jesús y ese es el poder que nos lleva adelante. Es la, la, la gran, la gran maravilla de todo esto. Ese es el milagro de este acto de fe. ¿El requisito indispensable? Dos. Para mí son dos. Que tengas a Jesús en tu corazón, que seas salvo, y, o sea, en eso incluye el arrepentimiento, y ser consciente que hay un compromiso y que le estás dando una autoridad a las personas que te acompañaron en tu bautizo, a que si no estás caminando conforme a la palabra de Dios, que vengan y se acerquen, ¿no? Y que te digan, oye, ¿cómo estás? Oye, te veo apachurrado, oye, veo que te estás enojando más, veo que ya estás regresando a hacer cosas que antes estabas haciendo, oye, échale ganas, vamos, vente, ¿qué necesitas? Voy a orar por ti, ¿no? Entonces, ese es el estar conscientes de que voy a hacer un cambio en mi vida y voy a seguir a Jesús y voy a ser un discípulo de Jesús. Por eso que hay gente que no ha sido bautizada, pues no tiene ese compromiso. Y es algo perfecto, o sea, ya tiene vida eterna en los nuevos cielos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya vimos hasta ahorita qué es el bautizo en agua, el significado de la palabra bautizo, la inmersión o sepultura de muerte y vida, los requisitos para ser bautizados. Ahora el punto número 5 es, ¿cuál es la forma correcta de bautizar conforme a la palabra de Dios? Ahora viene la forma correcta. ¿Cuál es este acto de ritual o cuál es este acto visible de ya expliqué que es inmersión, sumergir, cubrir completamente el cuerpo? Ese es el acto. Y ahora, ¿cómo se dice? ¿Qué se pronuncia a la hora de bautizar? Si se fijan aquí, Jesús en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando. Perdón, aquí algo que debo de agregar es que cuando Jesús está dando esta instrucción, es Jesús el resucitado. Ya murió, ya estuvo 3 días, 3 noches en el sepulcro, ya fue resucitado, entonces él con su cuerpo glorificado, con su cuerpo resucitado, un cuerpo donde se veían sus heridas, un cuerpo que atravesaba paredes, un cuerpo que desaparecía y aparecía, los discípulos lo vieron, lo tocaban. Tomás tocó sus heridas, dice, mete tus dedos, toca mis heridas. O sea, este Jesús, Jesucristo, el que ya tenía el nombre sobre todo nombre, aquí les estaba encargando algo. Les dejó una instrucción, les dejó un mandato. Esto es una orden. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí él ya estaba resucitado. Cuando él estaba en vida, en los 3 años y medio de su ministerio, quiere decir que él fue bautizado en el Jordán. Cuando él es bautizado en el Jordán, en mi entender, ¿no? Teológicamente, no lo sé, no sé los sabios que conocen la Biblia, en mi entender, cuando él es bautizado, de ahí él sale de las aguas, dice, baja la paloma sobre él, habla el Padre, si se fijan, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese bautizo. Estaban los tres. Y por eso está diciendo, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuando sale de las aguas. Él es llevado después de ahí por el Espíritu Santo al desierto y es tentado por Satanás 40 días, 40 noches, y que estuvo en ayuno. Para mí, ahí él empieza su ministerio.
Otras personas comentan que en ese desierto él estaba siendo preparado para iniciar su ministerio. Otros dicen que empieza su ministerio en las bodas de Canaán, ¿no? Para mí, ahí cuando fue bautizado, para mí es que ahí empieza su ministerio. Entonces quiere decir que él fue bautizado a los 30 años. También tiene un significado importante porque es cuando él adquiere el ser adulto como judío, ¿no? Que ya estaba listo para encargarse de las cosas de su padre, ¿no? Entonces, para mí es cuando él empieza. Ahí él es bautizado. ¿Qué creen que pasa después cuando él empieza a jalar seguidores, discípulos, él empieza a predicar y él empieza a caminar? Entonces, Jesús deja este mandato como el Cristo ya resucitado. Pero si nos vamos a Jesús en su vida, antes de que él dijera esto, él hizo algo. Él les enseñó muchas cosas durante 3 años y medio a sus discípulos, a los que les estaba encargando este mandato, ya les estaba dando instrucciones de algo que les había enseñado atrás. Miren, vamos a ver qué les había enseñado. Vamos a Juan 4. Juan 4, 1. Juan 4:1. Juan 4 es muy conocido por la parte de la samaritana, de cuando va al pozo de agua. Pero a mí me encanta esta parte, Juan 4:1-2. Esto a mí me encanta muchísimo porque hay mucha revelación aquí, hay mucha información. Dice, cuando pues el Señor, o sea, Jesús, si se fijan en su Biblia, que diga Señor, está con una S mayúscula. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí hay algo bien importante. Juan el Bautista bautiza a Jesús, que era su primo, que era un profeta, que dice que él iba por delante abriendo camino al que no era digno de amarrarle los cordones de las sandalias o de los zapatos, ¿no? Juan no se hace discípulo de Jesús. Juan sigue su ministerio y sigue bautizando. Y dice aquí que Jesús hace discípulos y bautiza más discípulos que Juan. Quiere decir que Jesús seguía bautizando. Jesús estaba bautizando gente. Y vean lo que dice el 2 entre paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién les enseñó a bautizar? O sea, el día de su bautizo, en este caso en la Iglesia de la Promesa, pues yo soy la persona que los voy a sumergir en el agua y que voy a invocar el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero realmente es Jesús que nos está bautizando. Es esta parte. ¿Quién es el que enseñó a los discípulos a bautizar? ¿Cuánta gente no bautizaron? ¿Cuántas veces no repitieron este acto los discípulos? A los mismos, aquí es cuando Jesús está en su ministerio, en esos 3 años y medio. Jesús así hace y bautiza más discípulos que Juan. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y en el 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué se salió Jesús de ahí? ¿Por qué Jesús se fue? Dice, porque los fariseos habían oído decir que Juan el Bautista seguía bautizando y seguía haciendo discípulos. Jesús no quiso entrar en un conflicto. Jesús no quiso entrar en un choque con Juan el Bautista. Él no fue a regañar a Juan el Bautista a decir, oye, ya llegué. Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías, ya llegué. Tú debes ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Juan el Bautista se enamoró de su ministerio y se perdió. Perdió el foco, perdió el blanco. Él siguió en su orgullo, le gustó ese ministerio. Y eso pasa mucho con nosotros sirviéndole a Dios. Nos preocupamos más por hacer obras, 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 pero realmente no estamos sirviéndole a Dios. Esa es otra historia. Entonces dice que Jesús se fue. No quiso entrar en conflicto, no quiso entrar en choque y él mejor se mueve.
Entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ya iba regresando a Galilea, pero dice en el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Los judíos, los que eran ortodoxos, no pueden ni tocar esa tierra. No podían poner sus pies ahí con los samaritanos, porque era algo, ellos estaban en pecado, se podían contaminar, pero dice que le era necesario. Y ahí empieza la historia de Samaria. Entonces, si vamos a este tema en donde Jesús dejó un mandato, ya como resucitado, que bautizaran a todas las naciones, y Jesús, vemos que él bautizaba y les enseñó a los discípulos cómo bautizaba Jesús, qué es lo que él hacía. Por ejemplo, hay una parte en donde me gusta que en Juan, aquí mismo Juan 14:8, en Juan 14:8, aquí le hace una pregunta a Felipe a Jesús. Juan 14:8, del 8 al 14. Felipe era un discípulo y fue, Felipe fue parte de los 12, de los apóstoles, ¿no? Entonces, miren, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas cosas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si vamos a bautizar a personas, ¿en qué nombre debemos de pedir ese bautizo? ¿Qué es lo que le estaba mostrando Dios aquí a Felipe? Felipe decía, muéstranos al Padre. ¿Quién es el Padre? Y pues ya lo estás viendo. Y ahí mismo en Juan 5:43, vean esta parte que me encanta. 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Dice, si yo vengo en el nombre de mi Padre, ¿en qué nombre venía Jesús? ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. ¿En qué nombre venía Jesús? En el nombre del Padre. Y diciendo, yo me llamo Jesús, yo soy Jesús, es Yehoshua, es Jehová Salvador, Jehová que salva. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Entonces dice, yo vengo en el nombre de mi Padre, no vengo por mi propio nombre. Y dijo que se llamaba Jesús. ¿Quién le reveló a María qué nombre debería de tener? Jesús, Jehová Salvador. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. Esto se los voy a poner más claro en donde si esto Jesús les encargó un mandato, bauticen a todas las naciones, hagan los discípulos, no nada más los hagan simpatizantes, no nada más lleguen a que se hagan salvos, no, hagan los discípulos, que me sigan, por eso deben ser bautizados en el nombre singular. Y dice, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que entendieron ahí sus discípulos? ¿Cómo debían de bautizar entonces ellos? Entonces, miren, voy a ir a 3 personas
que está registrado aquí en la palabra de Dios, 3 personas que bautizaron. Bueno, tengo uno cuarto. Tengo a Ananías que también bautizó, ¿no? A los cuales vamos a ir ahorita. Pero miren, si Pedro bautizó y Pedro era un discípulo y Pedro entendió esta parte de que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que entendió Pedro? O más bien, ¿cómo bautizaba Pedro antes? En esa parte, cuando iban caminando, iban haciendo más discípulos, iban bautizando más gente que mismo Juan el Bautista. ¿Cómo bautizaba Pedro? Vamos a Hechos 2:38. Vamos al libro de los Hechos 2:38. Aquí es la parte de Pentecostés, cuando Pedro da su primer prédica y más de 3,000 personas se hacen cristianas. Entonces, en Hechos 2:38, ya una vez que, miren, en el 37, ya una vez que dio su discurso, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Voilà! ¿Qué es lo que aprendió Pedro esos 3 años y medio? ¿Cómo bautizaba? ¿Qué nombre decía? Por eso Jesús, ¿quién creen que le haya entendido mejor a esta parte del versículo? Sus discípulos, los apóstoles. ¿Qué estaba diciendo Jesús? O 2,000 años después, o no sé, a partir, creo que fue del 1000 y algo, la iglesia primitiva empieza con Pedro, empieza con Pablo, empieza con los apóstoles, empieza la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es perseguida durante 300 años. O sea, de Cristo para acá, 300 años es perseguida la iglesia primitiva. Entra a Roma y dice: a ver, se acaba. Llega Constantino y dice: se acaba estar persiguiendo a los cristianos. Yo ya conocí a Cristo, entonces vamos a hacer una iglesia mundial, vamos a hacer una iglesia universal, una iglesia católica. Entonces, ellos consolidan todo y entra una, ¿cómo se llama? Esta combinación de Sincretismo. Y entra un sincretismo. Los romanos eran súper, súper idólatras y eran de muchos dioses. Entonces, con la iglesia primitiva y la iglesia que forma Roma y lo hace uno, la iglesia católica, empieza con un sincretismo y empieza a mezclar cosas. Estamos hablando que ya pasaron 300 años. Quiere decir que ya se olvidaron algunas cosas. Y después, ¿qué pasa? Se empiezan a olvidar más cosas. Y entonces empiezan a bautizar a bebés, porque a alguien se le ocurrió que para que entrara al cielo, entonces había que rociarle agua. Empieza a hacer las cosas mal y empiezan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha de haber entendido mejor 400 años después de que Cristo deja esto escrito y que lo dice a sus discípulos, a sus apóstoles, o un apóstol que vivió con él, que lo hizo con él? ¿Quién entendió mejor? Pedro es uno de ellos. Y si la Iglesia Católica dice que Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica, pues vean cómo mandó, dice Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Realmente lo que hay que decir en el bautizo es: yo te bautizo conforme a las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para remisión de pecados. Esa es la forma correcta, ¿no? Otra parte donde bautizó Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un romano, un soldado romano? Y esto está en Hechos 10. Hechos 10:47. Va y predica Pedro a la casa de Cornelio y en el 46 dice: porque los oían
que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Están hablando que gente pagana, gente que los mismos judíos los veían como menos. Cuando Pedro va y les predica, les habla de Jesús, ¿no? Dicen que fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces en el 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? En el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí quiere decir que Pedro ya no fue a bautizarlos, Pedro tenía gente que le ayudaba. Entonces hubo otra gente que Pedro les enseñó cómo bautizarlos y dijo, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nunca dijo, mandó bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces Pedro bautizó. Voy con Felipe. Felipe bautizó. Si Felipe le dijo a Jesús, lo confrontó, le dijo, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, me estás viendo a mí, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de mi Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Él está en mí, yo estoy en él. Entonces, ¿qué aprendió Felipe? ¿Cómo se llamaba el Padre? ¿Cómo aprendió Felipe a cómo bautizar? Vamos a Felipe, vamos a Hechos 8. Aquí Felipe está en Hechos 8:12. Aquí está Felipe en Samaria. ¿Se acuerdan cuando están persiguiendo a toda la iglesia? Entonces se empieza a dispersar los discípulos, los apóstoles, se empiezan a dispersar. Era estratégico de Dios de que empezó a presionar, empezó a perseguir cristianos, el pueblo judío. ¿Para qué? Para que se expandiera el mensaje. Y entonces aquí ya está en Samaria, Felipe, y estoy en el 12, Hechos 8:12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, Felipe era un gran predicador, dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ojo, aquí hay dos cosas que está predicando Felipe, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice aquí, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón, yo le llamo Simón el mago, porque atrás dice que él hacía magia y engañaba a la gente, ¿no? Pero dice que también Simón, al ver a Felipe su predicación y los milagros que Dios hacía por medio de Felipe, dice que fueron bautizados hombres y mujeres. ¿Quién los bautizó? Felipe los bautizó. ¿Y a quién bautizó también? A Simón, también lo bautizó, ¿no? Dice que había señales y grandes milagros que se hacían, ¿no? Entonces, Felipe bautizó aquí en Samaria y vean cómo bautizó Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Enviaron a los dos más grandes en ese momento, mandaron al poder. Felipe fue a abrir caminos, dijeron, perfecto, está encendida la gente allá, vamos a poner más fuego para allá, ¿no? Entonces va Pedro y Juan, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, para que empezaran a hablar en lenguas. En el 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, o sea, todavía no habían sido bautizados en fuego, en el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién los bautizó? Felipe. ¿Cómo aprendió Felipe? ¿En qué nombre? Cuando Felipe escuchó y hagan discípulos y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿quiere decir que Felipe era un rebelde? ¿Quiere decir que Felipe no entendió el mensaje? ¿Quiere decir que Felipe no sabía de qué estaba hablando Jesús? Claro que sí sabía. Dijo en el nombre de la Trinidad. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. Felipe los había bautizado en el nombre de Jesús. Entonces ya habían sido bautizados, llega Pedro, llega Juan, imponen manos y empiezan a hablar en lenguas y eso se empieza a encender más, ¿no? Entonces aquí tenemos a Felipe en Hechos 12:16, bautizando en Samaria a toda la gente hasta este mismo Simón el Mago. Luego,
Ahí mismo en el versículo 38 está con el eunuco que le empieza a predicar. Y en el 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco. ¿Cómo lo bautizó? En el nombre de Jesús. ¿No? Ya no. Después dice que cuando, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué quiere decir? Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo lo arrebató y se lo llevó a otro lado. Así hacía también con Pablo y lo arrebataba. Hacía también el Padre hacía con Jesús cuando lo querían matar, pues lo arrebataba y lo movía. También Elías, ¿se acuerdan? Cuando lo querían matar, lo arrebataba y lo movía el Espíritu Santo. Eso es lo que hizo con Felipe. A ese nivel andaba Felipe. Entonces, ¿cómo se iba a equivocar él cómo bautizar? Ok. ¿Quién más bautizó? Bautizó Pablo. Pablo bautizó. Para que Pablo fuera bautizado, se llamaba Saulo antes. Y entonces aquí es donde digo que Ananías lo bautizó a Pablo. Ananías fue el que fue a orar por él, se le cayeron las escamas, y estoy aquí en Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? Ananías. ¿Cómo aprendió Pablo a bautizar? ¿Qué es lo que él supo? ¿Cómo le enseñó a Ananías que tenía que ser bautizado? Vamos a ver cómo bautizaba Pablo. Miren, Pablo, aquí mismo en el libro de los Hechos, vamos al 16, Hechos 16, y vamos a ver aquí a Pablo en uno de sus viajes. Está Pablo 16, en el 14 y 15. Está en Filipos, está Pablo en Filipos y está en el 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quiere decir? Que Lidia escuchó la prédica de Pablo y fue bautizada. ¿Quién la bautizó? Pablo. ¿Cómo la bautizó Pablo? Ahorita vamos a seguir viendo cómo bautizó Pablo. Pablo, ahí mismo en el 16, 31, 33, ¿se acuerdan cuando está Pablo y Silas en la cárcel? Y entonces se libera la cárcel y entonces dice, el carcelero, aquí estamos hablando del carcelero cuando bautiza al carcelero, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el primer requisito. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pablo bautizó al carcelero y a toda su familia. Los bautizó. ¿Cómo los bautizó? Vámonos a Hechos 18:8, que adelantito, Pablo en Corinto bautiza a una persona que es Crispo. Dice 18:8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo bautizó en Corinto también. A los corintios los bautizó, a los judíos los bautizó. ¿Cómo los bautizó? Vamos acá en Hechos 19. Hechos 19, 1 al 5. Pablo ya está en Éfeso, ya no está en Corinto, ya está en Éfeso. Son tiempos diferentes. Estamos hablando de años, estamos hablando de un caminar largo. O sea, no es recién saliendo en el año 2, perdón, en el año 40 después de Cristo. Estamos hablando de muchos años después. La iglesia está creciendo. ¿Cómo están bautizando? Miren, en Éfeso, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no estaban bien asesorados, ¿no?
En el 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Cómo? O sea, ¿no has recibido el don del Espíritu Santo y veo que están bien metidos con Dios? Pues no, dice, ni hemos oído que hay un Espíritu Santo, o sea, no hablamos en lenguas, ¿no? Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ándale, aquí ya salió otro tema. Ellos ya habían sido bautizados en agua, ya habían sido sumergidos, pero Juan no sabía cómo bautizar. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesucristo el Cristo. Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién los bautizó? Pablo. ¿Cómo los bautizó? ¿Cómo él había aprendido que bautizar? A Pablo, aparte a Pablo, Dios le revelaba directamente todo. Tenía una comunicación muy estrecha Pablo con Jesús. Pablo no estuvo caminando con él 3 años y medio. Pablo caminó una vez que fue transformado de Saulo a Pablo, y todo el resto de su vida, Pablo estuvo caminando al lado de Jesús, atrás de Jesús, estuvo caminando de su mano. Entonces, Pablo le dijo, a ver, espérame, los bautizaron mal, por eso no pueden vencer, por eso no han avanzado, por eso tienen este tipo de problemas, por eso recaes y por eso no sales, por eso no creces. Ese es un bautizo de arrepentimiento, fue un evento bonito, fue un evento padre, sí, pero necesitas tener el nombre sobre. Necesitas ser bautizado con el nombre sobre ti. Tienes que tener poder de lo alto, tienes que tener ese poder del nombre. Y entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué le pasó a estos cristianos en Éfeso? Se volvieron a bautizar. Hay mucha gente que piensa, no, pues es que a mí ya me bautizaron. Bueno, pues sí, o sea, te bautizaron en la iglesia católica, te echaron agüita, pero pues no estabas consciente. Ya llegas a una iglesia cristiana y te bautizan, pero te bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿En qué momento te pusieron el nombre encima? No lo pusieron. Bautizo de Juan, gente que se enamoró de su ministerio, gente que no fue a preguntar directamente a Dios, gente que Juan no fue discípulo de Jesús. Hay mucha gente que no ve, hay mucha gente que no entiende el poder del nombre de Jesús. Entonces el bautizo es en las aguas del nombre de Jesús. Y con esto estoy confirmando que es el bautizo en el nombre de Jesús. Bautizó Pedro, bautizó Felipe, bautizó Pablo. ¿Cómo bautizaron? ¿Quién creen que haya entendido mejor las Escrituras cuando Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pedro no entendió, Felipe no entendió, Pablo no entendió, o las nuevas iglesias cristianas de ahora no entendieron, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, es ese acto de fe, de tener el nombre sobre, de estar, por eso se necesita estar consciente, por eso se necesita saber que tenemos el nombre sobre nosotros, para que Él vaya y venza contra todas nuestras pasiones, contra toda nuestra maldad, contra nuestra amargura, que venza al mundo. Esa es la parte importante. Tengo 2 puntos más, que es las aguas de su nombre, muerte y vida, y la finalidad del bautizo. Me voy a saltar, o no, lo damos completo, mira, vamos a darlo completo de una vez para que quede grabado. No quiero cansarlos mucho, pero ni modo. Dice, la parte 6 dice, las aguas de su nombre, muerte y vida, ¿no? Esta parte, Dios dejó un ejemplo en el Antiguo Testamento de este bautizo. O sea, el bautismo no es nuevo, o sea, el bautizo ya viene desde mucho tiempo atrás. Y entonces recuerden que el Antiguo Testamento en el tabernáculo eran símbolos, eran figuras, era algo que era un ritual, pero siempre Dios estaba mostrando al Hijo. Siempre Dios estaba mostrando que atrás de ese ritual, atrás de ese acto,
Más bien lo que se tenía que involucrar era una transformación del corazón. Pero dejó una figura, dejó una señal, dejó un ejemplo Dios en el Antiguo Testamento. Y miren, el pueblo de Israel tuvo las experiencias con estas aguas de su nombre, muerte y vida, con el Mar Rojo. Tuvo las experiencias con las aguas de su nombre, muerte y vida, con el lavacro en el tabernáculo de Moisés. Tuvo la experiencia de las aguas de su nombre, muerte y vida, cuando atravesaron el Jordán. Son ese tipo de bautizos. Entonces, miren, vamos a 1 Corintios 10. Aquí Pablo le está hablando a los corintios. Vean lo que... Cuando digo que Pablo le está hablando a los corintios, en todos los viajes de Pablo, es bueno que tengan esta información para que podamos entender un poquito más qué es lo que hacía Pablo. Pablo cuando viajaba, iba a diferentes, es el que empezó a esparcir la palabra de Dios y empezó a generar muchas iglesias. Él lo que hacía a la ciudad que él llegaba, normalmente si no había una sinagoga, que es donde se juntaban los varones, los hombres judíos, a leer la palabra en Shabbat, ¿no? El día de reposo, si no, si no había una sinagoga, lo que hacía Pablo, lo que acostumbraban en aquel entonces los judíos es que se iban a una parte donde hubiera aguas corrientes, donde había un río. Entonces él buscaba el río o buscaba la sinagoga. Él siempre iba a buscar. Entonces cuando les digo que Pablo les hablaba a los corintios, realmente le estaba hablando a judíos que vivían en Corinto. Después los corintios, o sea, ¿cómo le llaman? Los gentiles, los que no eran judíos, después Pablo pues les predicaba, pero su objetivo de Pablo siempre llegaba con los judíos. Entonces, cuando él le hablaba a los corintios, le estaba hablando a judíos corintios. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios 10:1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Nuestros padres. ¿A quién está hablando? A judíos. Le está hablando, miren, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no ignores esto que te voy a platicar, no ignores eso que está en la palabra, no ignores nuestro pasado, de dónde venimos, nuestras raíces. Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué está hablando aquí? ¿De qué bautizo está hablando? En la nube era un símbolo del Espíritu Santo. Era el que en la nube se movía y era lo que los guiaba. Actualmente el Espíritu Santo es el que nos guía hacia dónde ir. Él es el que sabe. No sabemos pedir como nos conviene, por eso es importante orar en lenguas. Entonces dice, fueron bautizados en la nube. O sea, ustedes deben ser bautizados con fuego, con el Espíritu Santo, hablar en lenguas, ¿no? Dice, y en el mar. Esto es en el Mar Rojo. Cuando atravesaban el Mar Rojo, fueron bautizados ellos, tuvieron esta experiencia con las aguas. Dice que se abrieron el mar y vieron los abismos, vieron el abismo, vieron los 12 nombres de Jesús. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, la roca los seguía. ¿Cómo es que la roca iba siguiéndolos? Era un acto, era una experiencia, era un milagro de Dios que esta roca los iba siguiendo, la que les daba las aguas. Dice en el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está la clave en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es un ejemplo, hay un principio espiritual ahí. Esos rituales nos muestra a Jesús, nos muestra al Hijo de Dios. Es que sea transformado nuestro corazón. Quiere decir que eso pasó atrás como un ejemplo, como un ritual. Nosotros debemos hacerlo con fe, ¿no? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Debe haber una transformación en nuestro corazón. Por eso debemos de ser bautizados. Por eso es que son en las aguas de su nombre, muerte y vida. Y en el lavacro vemos que los sacerdotes tuvieron esta parte también de ser bautizados. Miren,
Vamos a Éxodo 40, 12, 15. Aarón, que era el hermano de Moisés, de ahí venía el sumo sacerdote de Aarón y su descendencia. Entonces, Éxodo 40, 12. Aarón no existe, Aarón. Dice, Éxodo 40, 12 dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¿De dónde agarraban el agua? Si estaban en la puerta del tabernáculo, si estaban en el desierto, ¿de dónde agarraron el agua? Del lavacro. Esas son las aguas que nosotros cuando estemos orando, este lavacro es el significado en el tabernáculo del bautizo en agua con nosotros. Es donde debemos de ser sumergidos completamente, ¿no? Para ser limpiados. Dice, y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y los ungirás y los consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Se acuerdan cómo ungían? ¿Se acuerdan cómo ungieron al rey Saúl? ¿Se acuerdan cómo ungieron al rey David? Si era con aceite, era cubrirlos completamente con aceite. Y era bañarlos. Si aquí dice que los lavaron con agua, es que los lavaron completitos con agua para ser purificados. Era una forma del bautizo, ¿no? También lo tenemos esto mismo en Levítico 8, aquí adelantito de Éxodo. Levítico 8, 5 y 6. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Completitos los lavó. O sea, es esa parte de ser cubiertos con el nombre de Jesús. Esto era una figura, era un ejemplo. Por eso estoy hablando que en el Antiguo Testamento también ya había esto. Era una figura de ahora, ¿cómo lo debemos hacer? Pues Jesús lo dejó bien instruido. Jesús dejó muy bien el ejemplo. Jesús dejó bien indicado en nuestra actualidad cómo debe ser ese bautizo. Y luego en el Jordán también fue una experiencia de ser bautizados. Y eso está en Josué 3. 3, 5 y 8, de 5 al 8. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Es otro tipo de bautizo. Y esto lo puedo explicar ya después, qué diferentes tipos de bautizos hay espiritualmente hablando. Y esto es lo que me lleva a mí con mi punto número 7. ¿Cuál es la finalidad de ser bautizados? El que me reconozca una iglesia, que soy parte de la iglesia, el que me reconozca el humano, que estoy siendo fiel a lo que está diciendo el humano, que mi compromiso es ante el humano, que yo debo ser bautizado para que vea la congregación y ya sea aceptado. ¿Por qué? Porque he andado por muchos lados y ningún lugar me acepta más que los cristianos. Entonces voy a una iglesia cristiana porque son los únicos que me aguantan y entonces soy bautizado porque yo quiero pertenecer a ellos, porque son los únicos que me aguantan, o son los que cuando no tengo para comer son los que juntan ahí despensas y me dan. ¿Cuál es la intención de ser bautizados? O sea, ¿cuál es la finalidad de ser bautizados? La finalidad de ser bautizados es que sigamos nuestro caminar. Así como el pueblo de Israel fue caminando, salió de Egipto, pasó el desierto y llegó a la tierra prometida, estamos hablando que espiritualmente ellos tuvieron experiencias con un crecimiento. En Egipto, al pueblo de Israel se le llama hijo, un bebé espiritual. En el desierto, al pueblo de Israel se le llama congregación, ya es como un joven, ya va creciendo. Pero en la tierra prometida, le llaman la tierra belúa, es desposada.
Entonces ya en la tierra prometida al pueblo de Israel ya se le llama esposa, que es la esposa del Cordero, ¿no? Y luego ya cuando llega al monte de Sión, cuando David toma el monte de Sión a Jerusalén, ya se le llama como madre, ya es 244,000. Es un crecimiento. Entonces, si no somos bautizados en el nombre, en las aguas del nombre, muerte y vida de Jesús, vamos a estar estancados. Entonces, la finalidad del bautizo no es que seas bautizado por un grupo de gente, por una congregación, por una religión, no. Es que tengas un compromiso directamente con Jesús, que tomes esa decisión de que quieres seguir caminando, pero no en tus fuerzas, sino en las fuerzas, el poder del nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que obtengamos unas vestiduras. Y por ahí se me pasó darles unos versículos donde dice que debemos de ser revestidos de Jesús, que debemos de ser, eh, debemos estar, sí, la palabra ser revestidos de Jesús, y esa palabra en el griego cuando dice que debemos ser revestidos de Jesús, esa palabra vestir en el griego quiere decir que es hundir en un vestido, en unas ropas. O sea, ¿cómo me voy a vestir? Pues está sobre. Es quitar la desnudez. Es estar cubiertos. Por eso ese es el nombre. Y dependiendo qué vestidos obtengamos en este crecimiento, va a ser nuestra morada celestial. Hay tres tipos de moradas para el cristiano que ya aceptó a Jesús en su corazón. Y es los nuevos cielos, que está al nivel del atrio, la nueva tierra, que está al nivel del lugar santo, y está la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que está al nivel del lugar santísimo. Entonces, si se fijan, la experiencia gratuita es en el atrio. En el atrio tenemos la experiencia con la sangre, fuego y agua. Ahí está el bautizo, ahí está este bautizo del agua en el atrio. Para llegar al nivel del lugar santo, debo tener el nombre sobre. Recuerden, cuando el sacerdote no se lavaba las manos, no se lavaba los pies, no hacía algo, si entraba al lugar santo, entraba con un fuego extraño y era muerto. Por eso es que mucho cristiano que no tiene el nombre sobre muere espiritualmente, porque no le entiende la palabra de Dios, porque regresa a las andadas, porque por eso, porque no le van quitando esos velos. ¿Cuál es la finalidad de ser bautizado en el nombre de Jesús? Seguir mi trayecto, seguir mi jornada y crecer espiritualmente y llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el objetivo de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y si tú ya fuiste bautizado por las aguas y, y fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hace falta algo, hace falta tener el nombre sobre, ¿no? Entonces yo te invito a que esto ya lo estoy compartiendo para la gente que va a ver el video en un futuro. Es que en su misma congregación o donde esté, que vaya y diga, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús, quiero tener el nombre sobre, ¿no? El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no se dijo ningún nombre. Cuando tú terminas de orar y estás pidiendo algo, ¿qué dices? En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. No estás diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque no estás pidiendo en su nombre. Entonces, esto solamente te lo puede mostrar nuestro Señor Jesús, puede quitar este velo para que puedas entender. Y si ya fuiste bautizado en agua, bueno, pues fuiste remojado. Y busca ser bautizado en el nombre de Jesús, ¿no? Y con esto, bueno, termino los 7 puntos, ¿no? De lo que es ser bautizados en las aguas del nombre, muerte y vida, ser bautizado en el nombre de Jesús. Y con eso cierro, terminamos de grabar este video. Esto se va a subir en la página de la iglesia. Si en algún futuro lo ven y eso, pueden comunicarse al correo de la iglesia, pues si tienen alguna duda, ¿no? Yo me quedo ahorita aquí con ustedes en el Zoom para dudas, comentarios, ¿no?